Mi nombre es Félix Díaz. Un saludo a todos los presentes. Como estudiante de la asignatura de competencias comunicativas y por desempeñarme en la docencia, seleccioné el tema la motivación para el aprendizaje en los estudiantes de nivel secundario. Ante esta situación surge una pregunta, el planteamiento del problema. ¿Cómo influye la motivación que se lleva a la práctica en el aula con el fin de estimular la voluntad y el interés por el aprendizaje en los adolescentes de secundaria? Para esto se necesita un objetivo: conocer de qué manera inciden las acciones que se aplican en el salón de clases para estimular el interés y la motivación por aprender en los jóvenes de secundaria. Empezaré por definir qué es la motivación y 3 puntos de vista teóricos. La motivación se deriva del vocablo moveré, que significa poner en movimiento o estar listo para actuar. Es un factor cognitivo, afectivo, que determina los aspectos volitivos de los sujetos en la voluntad, interés y esfuerzo por el aprendizaje. Es una acción que está motivada en la medida en que se dirige hacia una meta o un propósito. La motivación desde el punto de vista situacional considera la aportación sociocultural y la perspectiva de la experiencia en el contexto situado. El aprender y hacer son acciones inseparables, así como la educación que se imparte en la escuela debe permitir a los alumnos participar de manera activa y reflexiva en actividades donde propongan sean significativas y coherentes. La motivación está presente en el aula, en el lenguaje, en la interacción entre profesores y alumnos, en la organización de las actividades, manejo de contenidos, tareas, recursos didácticos, la recompensa y forma de evaluar. Otro aspecto son los procesos motivacionales que se relacionan e influyen en la forma de pensar en el alumno, las metas que se establecen, el esfuerzo y la persistencia, las estrategias de estudio, así como un buen clima de trabajo en el aula, siempre y cuando exista equilibrio entre lo contextual de las actividades y el nivel de dificultad de la tarea. De esto se comprende que la motivación está presente en todo acto de aprendizaje, procedimiento, guía, trabajo, en forma explícita e implícita, y solo podrá analizarse e interpretarse siguiendo las características e influencia de los actores educativos que intervienen, alumnos y profesores. El enfoque constructivista explica aspectos teóricos que aluden a la motivación escolar. El conductismo señala la motivación en términos de conducta, comprende los impulsos y esfuerzos, así como la motivación por aprender. Tiene los estímulos externos y el reforzamiento, por lo que se afirma que a los individuos puede motivárseles básicamente mediante castigos y recompensas. El humanismo enfatiza en la persona en su totalidad, en sus necesidades de libertad, autoestima, sentido de competencia, capacidad de elección y autodeterminación, por lo que sus motivos centrales se orientan a la búsqueda de la autorrealización personal. Por ejemplo, la jerarquía de necesidades humanas de A. Maslow, la teoría de la motivación de logro de Atkinson, la concepción de aprendizaje significativo de Roger. Este enfoque establece la idea de que en la persona existe un impulso hacia el desarrollo, existiendo una jerarquía de necesidades que va de las básicas o de déficit, fisiológicas y de seguridad, hasta las superiores o desarrollo personal, estima, relaciones afectivas, logro, estéticas, de conocimiento, autorrealización. Se habla de la existencia de 2 necesidades que se traducen en lo que se motiva a las personas: la necesidad de ser positivamente estimado por los demás y la de formarse un juicio positivo por sí mismo. El cognitivismo explica la motivación mediante la búsqueda activa de significado, sentido y satisfacción respecto a lo que hace, planteando que las personas están guiadas por las metas que establecen, así como por sus representaciones internas, creencias, atribuciones y expectativas. Lo sociocultural retoma trabajos de L. Vygotsky y parte de postular el origen social de los procesos motivacionales, dado que todo tipo de motivación se apoya en la cultura a la hora de ser desarrolladas por los seres humanos. Las motivaciones más primarias, búsqueda de alimentos, apareamiento; en las sociales, poder, afiliación, logro, son claramente diferentes a las de otras especies.
debido a que se aprenden y se modelan en torno a una serie de procesos e instituciones sociales que son propias de un determinado contexto histórico-cultural. Estas teorías han aportado aspectos importantes entre los factores motivacionales relacionados con las personas, lo relativo al entorno o contexto, destacando el papel de las representaciones, la posibilidad de establecer metas y planes, así como la importancia del autoconcepto y del lugar de control, interno o externo, de los procesos motivacionales. Los factores que determinan la motivación por aprender y el papel del profesor. En el plano pedagógico, la motivación es proporcionar o fomentar motivos, estimular la voluntad de aprender. En el contexto escolar, la motivación del estudiante permite explicar la medida en que los alumnos invierten su atención y esfuerzo en determinados asuntos que pueden ser o no los que desean sus profesores y que se relacionen en las actividades académicas. Derivado de estos factores y su interdependencia, se definen tres propósitos: despertar el interés del estudiante y dirigir su atención, estimular el deseo de aprender con esfuerzo y constancia, dirigir estos intereses y esfuerzos hacia el logro de metas. La motivación en el aula depende de factores relacionados con el alumno, tipos de metas que establece, expectativas de logro, persistencia y esfuerzo, atribuciones de éxito o fracaso. Relacionados con el profesor, actuación pedagógica, mensajes y retroalimentación a los alumnos, organización de la clase, formas en que se recompensa y sanciona a los educandos. Relacionado con el contexto, proyecto educativo y currículo, clima de aula e institucional, influencias familiares y culturales, factores instruccionales, aplicación de principios motivacionales para diseñar la enseñanza y la evaluación y situaciones didácticas en que participan los estudiantes. La meta es lo que el individuo se esfuerza por alcanzar y se define en términos de discrepancia entre la situación actual, dónde estoy, lo que tengo, y lo ideal, dónde quiero estar, lo que quiero lograr. De todo lo mencionado, se comprende que los motivos principales que animan a los alumnos a estudiar son para aprender, alcanzar el éxito, evitar el fracaso, ser valorado por los profesores, padres o compañeros y obtener diversos tipos de recompensa. Las emociones positivas constituyen los cimientos del clima emocional que fomenta la confianza entre profesores y alumnos y conducen a unificar las metas personales con las de grupo. El clima del aula constituye un factor para la promoción de la motivación y el aprendizaje. El manejo de la motivación para aprender debe estar presente y de manera integrada en todos los elementos que define el diseño y operación del proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo, por supuesto, la evaluación. Esto implica que la motivación en los procesos motivacionales incluya los aspectos afectivos, emocionales, cognitivos, sociales y contextuales, lo cual se sintetizan como sigue. La motivación para aprender requiere toma de conciencia y manejo deliberado de variables que definen el contexto de la actividad del alumno, como son los contenidos, los recursos materiales, las tareas, organización de las actividades, mensajes y retroalimentación, patrones de interacción y la evaluación. Ante esto, los profesores se preguntan: ¿qué hacer para que mis alumnos se interesen y motivarlos a que se esfuercen y aprendan? No es tan sencillo contestar esta pregunta, ya que implica múltiples factores. Al crear contextos de aprendizaje, debe reflexionar si estos afectan el interés y la motivación de los estudiantes por aprender. Además, no todos los alumnos responden con el mismo interés ni se esfuerzan igual. Para esto, es preciso conocer las características personales de los estudiantes que contribuyen al interés y al esfuerzo por aprender. ¿Qué significa para ellos las actividades escolares y cuáles son sus reacciones? Como ejemplo, cito algunos diálogos. A mí esta profesora me pone mal, cree que sabe y explica fatal. Además, no le puedes decir nada, es de las que te ficha y te caes con todo el equipo. ¿Tú por qué estudias tanto? ¿Te gusta? La verdad es que si lo piensas un poco, la mayoría de las asignaturas tiene su interés y si consigues que no te obsesione la nota o el profesor, hasta puedes disfrutar.
aunque algunas veces me canso como todo el mundo. Mi padre me prometió una moto si apruebo, pero cada vez que me pongo delante de los libros me desespero, no me entran las cosas y tengo que dejarlo. A mí, estudiar historia me aburre. ¿Por qué? Es interesante conocer el pasado para no repetirlo. ¿Seguro? ¿Para qué te sirve estudiar la revolución, si hubo o no convención, directorio, guillotina, etcétera? Todo se reduce a memorizar y volver a contar lo que dicen en clase, y cuando terminas, como que no te dediques a ser profesor. ¿Qué optativa has escogido? Informática. Por lo menos aprendes algo útil. Como se puede observar, en estos diálogos y comentarios se destacan distintas metas, aspiraciones y preocupaciones de los estudiantes en relación con el trabajo escolar, aspectos que debe hacer que los profesores reflexionen en su actuar al impartir la clase, para motivar a los alumnos y generar mayor interés, sin dejar de tomar en cuenta que no todos los alumnos tienen las mismas competencias. En este contexto, hay que reflexionar si al comienzo del curso de la unidad o de una clase o tarea, evocamos los conocimientos previos sobre el tema, planteamos preguntas o se hace directamente a explicar, presentamos situaciones que llamen la atención, señalamos el objetivo a lograr con la actividad. Mientras explicamos, facilitamos la comprensión mediante ilustraciones y ejemplos, permitimos la participación de los alumnos espontáneamente. ¿Cómo reaccionamos cuando sus intervenciones reflejan ignorancia? Al organizar una actividad práctica, ¿orientamos su atención hacia el proceso a seguir? ¿Señalamos la importancia de pedir ayuda si no se sabe? ¿El modo de superar las dificultades y conseguir el resultado? Por otra parte, es necesario enfatizar que la evaluación debe ser entendida como una parte integral de una buena enseñanza y el aprendizaje. Difícilmente podríamos asegurarnos de algún progreso del aprendizaje, los resultados y la eficiencia de la acción docente y de los procedimientos de enseñanza utilizados sin la evaluación. De lo expuesto y analizado, los resultados son: ¿qué deben hacer los maestros de nivel básico para motivar y generar interés en sus alumnos? Conocer en primer término las características de los alumnos y sus aspiraciones, que cuenten con las competencias que se necesitan o en su defecto orientarlos y apoyarlos para que las adquieran, sea escrita, oral o práctica, durante el curso y que sigan esforzándose. ¿Qué hacer cuando la motivación y el interés por la asignatura desalienta a los estudiantes? Cuando una materia no muestra un horizonte de posibilidades de ser útil, hay que destacar su lado importante para generar en los alumnos interés y motivarlos a seguir aprendiendo. Además, decirles que existen otras alternativas para acreditar la asignatura. ¿Los adolescentes son seres normales que pueden aprender? Hay que tomar en cuenta una de las necesidades primarias como la de alimentación, que es la que más afecta a los jóvenes de nivel básico, debido a la falta de recursos, a la falta de atención en el hogar, la cual redunda en la atención en las clases y en la motivación y el interés por aprender. La planificación garantiza la motivación y el interés por el aprendizaje de los alumnos. Desde luego que la planificación es un factor importante para saber qué es lo que se va a enseñar y cuáles son los aprendizajes que se espera que adquieran los alumnos. Sin embargo, debe tomarse en cuenta la voluntad, el interés y el esfuerzo por aprender de los estudiantes, motivados por alcanzar una meta o un propósito. En conclusión, se puede afirmar que la motivación no se da de manera automática ni es privativa del inicio de la actividad o la tarea, sino que abarca todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y los estudiantes como los profesores deben realizar en forma deliberada sus acciones, antes, después y al final del proceso, para que exista una disposición favorable al aprendizaje. Para lograr la motivación en los jóvenes de secundaria, hay que considerar sus metas personales, sus aspiraciones y sus gustos a futuro, para que adquieran los aprendizajes. Por último, hay que propiciar un clima favorable en el aula para que los alumnos se sientan a gusto en las actividades que realizan,
interactúen con sus compañeros y los motive a aprender. Gracias, buenas noches.